La Batalla de Inglaterra, fechada del 10 de julio al 31 de octubre de 1940 por el Ministerio del Aire del Reino Unido, fue una batalla aérea entre la Luftwaffe alemana y la Real Fuerza Aérea Británica y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45. La Luftwaffe no logró alcanzar la superioridad aérea necesaria para cualquier futura invasión de Gran Bretaña, por lo que la RAF obtuvo una preciosa victoria que finalmente detuvo la expansión hacia el oeste de la Alemania nazi. Alemania atacó Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas arrasaron los Países Bajos y Francia en 1940. La Fuerza Expedicionaria Británica en Francia, aislada del sur del país, se vio obligada a retirar 340.000 hombres en la evacuación de Dunkerque de mayo-junio. París fue ocupada el 14 de junio. El gobierno francés se rindió el 22 de junio. Había sucedido lo impensable. Francia había caído y ahora se esperaba que el líder alemán Adolf Hitler, 1889 a 1945, invadiera Gran Bretaña en la Operación León Marino. En primer lugar, era esencial establecer la superioridad aérea para que la flota invasora cruzara con seguridad el Canal de la Mancha. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Göring, 1893 a 1946, le prometió a Hitler que su Luftwaffe destruiría el poder aéreo británico atacando directamente aviones de combate y bombardeando aeródromos y fábricas de aviones. Como le dijo al Parlamento el primer ministro británico Winston Churchill, 1874 a 1965, el 18 de junio, la batalla de Francia ha terminado. Supongo que la batalla de Inglaterra está a punto de comenzar, Overy, 9. Gran Bretaña no estaba preparada para la guerra que tan rápidamente llegó a sus costas. En total, la RAF había perdido 931 aviones y sufrido más de 1.500 bajas en la defensa de Francia, incluida la pérdida de más de 500 pilotos. La RAF necesitaba desesperadamente más pilotos y aviones para defender a Gran Bretaña en los próximos meses, lo que resultaría ser un periodo crucial de todo el conflicto de 5 años. Según el secretario del Mariscal en Jefe del Aire Hugh Dowding, 1882 a 1970, el comandante en jefe del Comando de Cazas de la RAF, Dowding, dijo que sabía muy bien que nunca podría ganar la guerra, pero era muy consciente del hecho de que era el único hombre que podía perderla fácilmente. Holmes, 132. El pueblo británico ya estaba preparado para lo peor. Miles de niños habían sido evacuados de las ciudades, se estaban construyendo refugios antiaéreos en los jardines de la gente, se estaba aplicando el apagón, donde no se podían ver luces no esenciales por la noche, y todos llevaban máscaras antigas. La pregunta era, ¿dónde, cuándo y cómo atacarían los alemanes? Los dos principales cazas de la RAF en el verano de 1940 eran el Supermarine Spitfire y el Hawke Hurricane, ambos propulsados por motores Rolls-Royce Marine. El Spitfire era el avión superior en términos de maniobrabilidad y su velocidad máxima de 721 km por hora, 448 millas por hora. El armamento estándar del Spitfire era 2 ametralladoras, 0,5 pulgadas diagonal 12,7 milímetros, y 2 cañones Hispano, 0,8 pulgadas diagonal 20 milímetros. El Spitfire llevaba tambores de munición de 300 a 350. Aviones resultaban dañados por accidentes y no por fuego enemigo. La Luftwaffe tuvo un problema similar, pero aquí estaba seriamente en desventaja porque sus fábricas de reparación estaban muy lejos en Europa Central. El principal caza de la Luftwaffe era el Messerschmitt Bf 109, Me 109, propulsado por un motor Daimler-Benz de 12 cilindros. El Spitfire era más maniobrable que el Me 109, pero este último podía ir en picado. Mejor gracias a su motor de inyección de combustible. Ambos aviones tenían una velocidad máxima similar. El caza alemán estaba armado con un cañón y 2 ametralladoras. El Me 109 llevaba más munición que sus homólogos de la RAF, por lo que el piloto podía disparar durante 55 segundos en total. En 1940, más de 150 de estos cazas, conocidos por sus pilotos como Emils, salían de la línea de producción cada mes. El avión de segunda elección de la Luftwaffe fue el cazabombardero Messerschmitt Bf 110. Me 110, más lento.
Los combatientes alemanes adoptaron la formación Juarme, donde siempre había 2 pares de combatientes juntos. Los 4 aviones estaban relativamente dispersos, lo que hacía que el grupo fuera mucho menos visible que la formación más cerrada que adoptaron los cazas de la RAF. Al principio de la batalla, la Luftwaffe era numéricamente muy superior a la RAF, pero el historiador M. Smith señala que las 3 flotas aéreas de la Luftwaffe involucradas en la batalla, Luftflotten 2, 3 y 5, no podían desplegar todas sus fuerzas a causa de la distancia. En la práctica, la Luftwaffe contaría con un núcleo de unos 750 bombarderos de largo alcance, unos 250 bombarderos en picado, algo más de 600 cazas monomotores y 150 bimotores, DIR 124. La ventaja de ser local fue un factor importante, ya que los cazas alemanes tenían mucho menos tiempo en los cielos sobre Gran Bretaña antes de que se les acabara el combustible. Los alemanes podían concentrar todos sus aviones al sureste de Inglaterra, pero, manteniendo la iniciativa táctica, también podían mantener a los británicos en vilo, cambiando continuamente de objetivos, tanto en términos de geografía como de tipo, como transporte marítimo por el canal, ciudades costeras, aeródromos, estaciones de radar y ciudades. En resumen, la RAF tuvo que desplegar combatientes por toda Gran Bretaña. Una desventaja para la Luftwaffe fue que los aviadores alemanes obligados a saltar y utilizar sus paracaídas se convertían en prisioneros de guerra. Esta fue una batalla en la que los hombres eran tan vitales como las máquinas, y entrenar pilotos y reemplazar las pérdidas se volvió problemático para ambos bandos. No tanto en términos de unidades, sino ciertamente en términos de experiencia en la aviación. Hombres eran tan vitales como las máquinas, y entrenar pilotos y reemplazar las pérdidas se volvió problemático para ambos bandos. No tanto en términos de unidades, sino ciertamente en términos de experiencia en la aviación. Los bombarderos. Mientras la Luftwaffe intentaba destruir la RAF en tierra, se desplegaron bombarderos de tamaño mediano en la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe tenía bombarderos bastante pesados como el Dornier Do-17 y el Do-215, pero el bombardero Inkele 111 era más rápido y versátil. Todos los bombarderos alemanes estaban armados con ametralladoras, pero demostraron ser muy vulnerables a los ataques de cazas enemigos mucho más rápidos, hasta el punto de que necesitaron una escolta de cazas y, al final, se vieron restringidos a vuelos nocturnos. Una gran desventaja para la Luftwaffe era la pequeña carga de bombas de estos aviones. El mejor bombardero, el Yankee Ju-88, solo podía transportar una carga máxima de bombas de 2.500 kilogramos y 5.500 libras. Un bombardero Lancaster de la RAF llevaba 6.350 kilogramos y 14.000 libras. Un bombardero híbrido era el Ju-87 Stuka, que se había destacado en el bombardeo de objetivos específicos durante las tácticas de Blitzkrieg, guerra relámpago, de Alemania en Europa Occidental. Hasta el momento de la guerra, los bombarderos de la Luftwaffe se guiaban hacia sus objetivos mediante ayudas de navegación por radar. Nikkebein, pierna torcida, enviaba 2 señales de radio de navegación desde la Europa continental que los bombarderos podían rastrear. El lugar donde se cruzaban los 2 rayos marcaba dónde debían lanzarse las bombas. Para agosto, los británicos ya conocían el sistema y enviaban señales de interferencia. Una mejora de Nikkebein fue el equipo de radar X-Gerad, aparato X, que seguía varios haces enviados por transmisores en la Europa continental. A pesar de estas ayudas, los bombardeos eran a menudo irremediablemente imprecisos. Al principio de la batalla, la Luftwaffe era numéricamente muy superior a la RAF, pero el historiador M. Smith señala que las 3 flotas acabara el combustible. Los alemanes podían concentrar todos sus aviones al sureste de Inglaterra, pero, manteniendo la iniciativa táctica, también podían mantener a los británicos en vilo, cambiando continuamente de objetivos, tanto en términos de geografía como de tipo, como transporte marítimo por el canal, ciudades costeras, aeródromos, estaciones de radar y ciudades. En resumen, la RAF tuvo que desplegar combatientes por toda Gran Bretaña. Una desventaja para la Luftwaffe
fue que los aviadores alemanes obligados a saltar y utilizar sus paracaídas se convertían en prisioneros de guerra. Esta fue una batalla en la que los hombres eran tan vitales como las máquinas, y entrenar pilotos y reemplazar las pérdidas se volvió problemático para ambos bandos, no tanto en términos de unidades, sino ciertamente en términos de experiencia en la aviación. Hombres eran tan vitales como las máquinas, y entrenar pilotos y reemplazar las pérdidas se volvió problemático para ambos bandos, no tanto en términos de unidades, sino ciertamente en términos de experiencia en la aviación. Los bombarderos. Mientras la Luftwaffe intentaba destruir la RAF en tierra, se desplegaron bombarderos de tamaño mediano en la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe tenía bombarderos bastante pesados como el Dornier 17 y el Do 215, pero el bombardero Inkele 111 era más rápido y versátil. Todos los bombarderos alemanes estaban armados con ametralladoras, pero demostraron ser muy vulnerables a los ataques de cazas enemigos mucho más rápidos, hasta el punto de que necesitaron una escolta de cazas y, al final, se vieron restringidos a vuelos nocturnos. Una gran desventaja para la Luftwaffe era la pequeña carga de bombas de estos aviones. El mejor bombardero, el Yankee Ju-88, solo podía transportar una carga máxima de bombas. El cuartel general de combate recopilaba datos y luego enviaba las señales para enviar escuadrones de combate, alertar a los equipos de reflectores, globos de bombardeo y antiaéreos en todo el país, y advertir a los civiles en peligro a través de la policía y los voluntarios de precaución contra ataques aéreos. El sistema Dowding dependía de la velocidad para ser útil. Los cazas alemanes podrían cruzar el Canal de la Mancha en 6 minutos y los bombarderos podrían llegar a los aeródromos más cercanos en 11 minutos. Gran Bretaña también sería atacada desde las bases de la Luftwaffe en Escandinavia. Los cazas británicos tardaban hasta 20 minutos en reunirse y alcanzar la altitud necesaria, lo que significa que los cazas alemanes a menudo estaban listos y esperándolos. La Luftwaffe también hizo uso frecuente de incursiones de distracción, que alejaban a los combatientes de la fuerza de ataque principal. La batalla estaría finamente equilibrada, y ambos bandos nunca estarían seguros de las pérdidas del enemigo. El Día del Águila. La batalla comenzó en junio, con la Luftwaffe concentrándose en ataques a barcos mercantes en el Canal de la Mancha, con la esperanza de tentar a los combatientes enemigos y luego atacarlos en gran número. También hubo algunas incursiones en puertos costeros durante julio, pero la mayoría de estos enfrentamientos fueron a pequeña escala. El 13 de agosto fue Adlertag, Día del Águila, el primer día de Unternehmen Adlerangriff, Operación Ataque del Águila. Fue entonces cuando la Luftwaffe comenzó lo que Göring prometió que sería una destrucción de la RAF de 2 semanas de duración, atacando sistemáticamente aeródromos e instalaciones y abrumando a los aviones en el aire. Para los historiadores alemanes, este día es el comienzo de la batalla de Inglaterra. En 2 días se lanzaron alrededor de 1.800 incursiones de bombarderos y cazas a lo largo de toda la costa de Inglaterra, desde Northumbria hasta Dorset. El clima no ayudó a los atacantes y el 15 de agosto, la Luftwaffe sintió la solidez de la defensa británica, perdiendo 75 aviones, en comparación con las 34 pérdidas de la RAF. A partir del 19 de agosto, Göring ordenó a sus cazas que se concentraran en enfrentarse a sus homólogos de la RAF.